Hoy te voy a hablar de algo que es poco conocido, un método capaz de mejorar o reparar lo que creías imposible: retrasos madurativos, problemas de aprendizaje, dislexia, trastorno del lenguaje, trastorno por déficit de atención, etc. Un método que no usa fármacos, ni pantallas, ni cirugía, sino el poder de reproducir el desarrollo neurológico natural, como si volvieras a aprender la vida desde el principio. ¿Te animas a mirar el desarrollo cerebral con otros ojos? Descubriremos quién fue Beatriz Padovan, qué tragedia la impulsó a crear esta terapia revolucionaria y por qué en este mundo hiperacelerado recuperar lo básico puede ser el acto más sanador que hagas por tus hijos. Prepárate, porque después de este video no podrás ver el desarrollo infantil como antes. Imagina la década de los 70 en Brasil. Mientras el mundo se partía en dos con la Guerra Fría, el hombre ya había pisado la luna, pero millones de niños con dificultades neurológicas eran invisibles, eran descartados, se les daba medicación, sillas de ruedas o directamente el olvido. En medio de todo ese ruido, una mujer, Beatriz Padovan, se hizo una pregunta brutalmente sencilla. ¿Y si las dificultades no fueran el problema, sino una consecuencia de que el cerebro nunca terminó de madurar correctamente? Esta pregunta cambiaría la vida de miles de personas. Comencemos desde el principio. ¿Quién fue Beatriz Padovan? Su carrera no comenzó siendo terapeuta del lenguaje, ni neurocientífica, ni siquiera educadora. Beatriz Padovan era ortodoncista, una profesional dedicada a corregir mordidas y alinear sonrisas hasta que un derrame cerebral devastador golpeó a su madre arrancándole lo más esencial. Ya no podía moverse, no podía hablar, perdió su autonomía, quedó atrapada en un cuerpo que no obedecía, pero sus ojos seguían gritando desde adentro. Imagina el dolor de una hija formada en la ciencia de lo físico, viendo cómo su madre, prisionera en su propio cuerpo, la miraba sin poder decir ni una palabra. El silencio pesaba toneladas y el "no hay nada que hacer" de los médicos sonaba como una bofetada. Pero Beatriz no era de las que se rinden y ese dolor la empujó a sumergirse de lleno en la terapia del lenguaje, el desarrollo neurológico y la pedagogía terapéutica. Se formó en logopedia y exploró la pedagogía Waldorf de Rudolf Steiner, que entiende al ser humano como un todo integrado. También se inspiró en las investigaciones del neurocirujano Temple Fay, pionero en el concepto de plasticidad cerebral. Fay proponía una idea tan simple como revolucionaria: el desarrollo humano es una secuencia ordenada. Primero se gatea, luego se camina, luego se habla, luego se piensa. Cada etapa prepara el terreno para la siguiente, y si esa secuencia se interrumpe o nunca se completa bien, el cerebro no termina de construirse. Quedan fallos en el sistema, y una idea simple pero radical empezó a gestarse en su mente. ¿Y si el cerebro puede reaprender igual que aprendió la primera vez? ¿Y si caminar, hablar y pensar no eran procesos cerrados, sino caminos que se podían volver a recorrer? ¿Y si, en lugar de forzar al cuerpo dañado a hacer cosas de adultos, lo lleváramos de la mano como a un bebé que da sus primeros pasos? Así nació lo que hoy conocemos como el método Padovan. Un enfoque que no busca corregir síntomas aislados, sino reactivar el viaje completo del desarrollo humano. Gatear, caminar, hablar y pensar. Su método se basa en movimientos rítmicos que simulan las etapas de maduración neurológica. Se realizan ejercicios que imitan el gateo, la marcha y la coordinación primitiva. También se añaden ejercicios de lenguaje que despiertan los circuitos dormidos y una estimulación ordenada para reactivar el cableado interno del ser humano. Cada movimiento, cada sonido, cada palabra es un clic en las conexiones neuronales, como si el cerebro, tímido al principio, empezara de nuevo a trazar sus mapas de vida. El objetivo no es forzar el cambio, es recordarle al cerebro cómo volver a crecer. Beatriz Padovan empezó enderezando dientes y terminó transformando vidas. Y todo por ese amor inquebrantable a una madre. ¿A quién puede ayudar el método Padovan? El método Padovan es un reseteo neurológico que ha mostrado ser útil para niños con trastornos del neurodesarrollo, retrasos madurativos, problemas de aprendizaje, dislexia, trastorno del lenguaje, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, adultos, recuperación de daño cerebral después de un ictus o de traumatismos,
enfermedades neurodegenerativas como Parkinson en fases iniciales o esclerosis múltiple, problemas de lenguaje o memoria en adultos mayores, personas con dificultades motoras, parálisis cerebral infantil, hipotonía o hipertonía muscular o dificultades de coordinación, cualquier persona que quiera mejorar su organización cerebral. Se usa también en casos de fatiga mental crónica, bloqueos emocionales o simplemente para potenciar la plasticidad cerebral. ¿Te imaginas a un niño que no podía hablar diciendo mamá después de practicar el gateo durante meses? ¿Te imaginas a un adulto que sufrió un ictus y vuelve a escribir su nombre gracias a caminar a 4 patas en una terapia? El método Padovan no es magia. Es ciencia pura y una fe brutal en el poder del cerebro humano para reconstruirse. Pero, ¿qué tiene que ver gatear con hablar? En neurociencia infantil se sabe que ciertas habilidades motoras tempranas, como gatear, son fundamentales para el desarrollo de conexiones cerebrales que después facilitan otras funciones superiores, como el lenguaje, la concentración o la coordinación. Cuando un niño no gatea bien o no lo hace suficiente tiempo, a veces ciertos caminos neuronales quedan poco asfaltados. En terapias de integración neurológica o motora, a veces se trabajan etapas anteriores para que vuelvan a hacer movimientos primitivos, como gatear, y reforzar esos circuitos básicos. Eso puede ayudar, entre otras cosas, a mejorar habilidades como el habla. ¿Y qué tiene que ver caminar a 4 patas con la escritura? Aunque pueda parecer extraño, casi ridículo, gatear a 4 patas no es un simple ejercicio físico. Es una forma de activar la coordinación entre los 2 hemisferios del cerebro, conectando el lado derecho y el lado izquierdo a través de una estructura llamada cuerpo calloso. Cuando gateamos, cada movimiento cruzado, mano derecha con pierna izquierda, mano izquierda con pierna derecha, fortalece esta comunicación interna. Y esta conexión es esencial para habilidades más finas y complejas como escribir. Para que podamos escribir bien, necesitamos que nuestras 2 manos, ojos y cerebro trabajen juntos de manera coordinada y fluida. Por eso, después de un daño neurológico como un ictus, volver a gatear ayuda a reentrenar el cerebro desde sus bases, reconstruyendo esas conexiones profundas que hacen posible, más adelante, que una persona pueda volver a coger un lápiz y escribir su nombre. ¿Es verdad que este método también ayuda a personas con dislexia? Sí, la dislexia no es un problema de inteligencia, sino de cómo el cerebro procesa y conecta la información del lenguaje. El método Padovan ayuda porque trabaja desde la raíz, usando movimientos rítmicos y ejercicios de lenguaje que activan y refuerzan las conexiones entre los 2 hemisferios cerebrales. Así el cerebro mejora su coordinación interna, procesa mejor las letras y las palabras, y poco a poco se vuelve más ágil para leer y escribir. Es como darle al cerebro un nuevo mapa más claro para orientarse en el mundo de las palabras. Como hemos visto, el método Padovan puede ser muy beneficioso para personas con autismo, TDAH u otros desafíos del neurodesarrollo, porque trabaja sobre algo básico: la organización y maduración del sistema nervioso. Se estimulan conexiones profundas entre cuerpo y cerebro, mejorando la coordinación, la atención, la regulación emocional y la comunicación entre los hemisferios cerebrales. En condiciones como el autismo o el TDAH, donde a menudo hay una desorganización neurológica de base, este reentrenamiento ayuda a ordenar la casa desde los cimientos, favoreciendo un procesamiento más equilibrado, más fluido y más integrado de la información sensorial, motora y cognitiva. Hoy, en esta sociedad que corre tanto, donde los niños aprenden a deslizar un dedo sobre una pantalla antes de aprender a atarse los zapatos, el método Padovan nos recuerda una verdad incómoda: no hay atajos. Volver a lo básico no es retroceder, es la única manera real de avanzar. Vamos a profundizar un poco más sobre los principios básicos del método. Repetir el desarrollo neurológico natural: reptar, gatear, caminar, masticar, hablar en el orden en que un bebé lo haría. Movimientos rítmicos: el ritmo regula el sistema nervioso y ayuda a crear nuevas conexiones neuronales. Trabajo global del cuerpo y el lenguaje. No se trata solo de ejercicios físicos. También se reeduca el sistema de lenguaje a través de la lectura, las rimas y la respiración. Estimulación de ambos hemisferios cerebrales,
Los movimientos cruzados, como el gateo, activan las conexiones entre hemisferios. Sincronización de respiración, movimiento y palabra. Todo trabaja en conjunto: cuerpo, mente, respiración y lenguaje. Una sesión de Padovan no parece una clase tradicional ni una terapia común. Más bien, parece un viaje tranquilo donde el cuerpo y el cerebro recorren etapas antiguas, pero con un nuevo propósito. Suele durar entre 45 minutos y 1 hora y sigue siempre una estructura rítmica ordenada y respetuosa. El ritmo y la repetición son claves. La sesión suele dividirse en 3 grandes bloques. Movimientos corporales. Primero, el terapeuta guía al paciente, niño o adulto, en movimientos rítmicos que imitan etapas del desarrollo humano. Gateo, caminar cruzando brazos y piernas de manera coordinada o estimulación de brazos, piernas y tronco de forma rítmica y alternada. Todo se hace de manera muy lenta y repetitiva, siguiendo el patrón natural que usamos de pequeños. No se trata de hacer ejercicio, sino de activar patrones neurológicos profundos. Después, le siguen los ejercicios de lenguaje, articulación de sonidos básicos como ma, pa, ta, lectura rítmica de sílabas, palabras sencillas o poemas breves y ejercicios de respiración y ritmo verbal. El lenguaje aquí se trabaja como una música interior: sonido, ritmo y respiración al servicio de la reorganización cerebral. Por último, viene la estimulación del pensamiento. Se pueden hacer pequeños ejercicios de memoria, series rítmicas de números, imágenes mentales sencillas o secuencias lógicas muy básicas, siempre adaptado a la capacidad de cada persona. Todo el proceso es repetitivo, pausado, previsible y lleno de ritmo, sin correcciones bruscas, exigencias ni estrés. El cerebro necesita tiempo y repetición amorosa para reorganizarse. Se trabaja sin prisas, sin grandes discursos. El cuerpo recuerda, el cerebro reconstruye y la persona se rehace desde dentro. Las sesiones pueden ser individuales o en pequeños grupos, están dirigidas por terapeutas certificados en método Padovan y se adapta al ritmo de cada persona. Puede combinarse con fisioterapia, terapia de lenguaje o apoyo psicológico. Así, sesión tras sesión, el cuerpo y el cerebro van recorriendo juntos su camino. Todo parece sencillo, casi como un suave despertar, pero es importante saber que a veces, antes de ver los frutos, llega un momento inesperado: el apagón, un pequeño retroceso, un parpadeo del sistema, como si el cerebro necesitara apagar todas las luces un instante para poder volver a encenderlas con más fuerza. Durante esta fase se puede sentir más cansancio, más torpeza. A veces se pueden experimentar retrocesos en habilidades que parecían ya conquistadas. Por ejemplo, un niño que hablaba poco puede hablar menos todavía durante unos días. Y emocionalmente, puede haber más irritabilidad o más necesidad de apoyo. Pero todo eso es buena señal. Significa que el cerebro está removiendo cimientos, no poniendo parches. Está preparándose para reconstruir sobre bases mucho más fuertes. Por eso, es muy importante no asustarse, tener paciencia y seguir con el proceso, porque después del apagón vuelve la luz y esta vez brilla con mucha más fuerza. También es importante saber que no es un método milagroso ni de resultados instantáneos. Requiere constancia, compromiso y un terapeuta formado. Cuanto antes se interviene, especialmente en niños pequeños, mayor es el impacto positivo. Si te interesa explorar esta terapia, es muy importante acudir a un terapeuta certificado en el método Padovan. Puedes encontrar profesionales acreditados en las asociaciones oficiales de tu país o en la página de la Asociación Internacional del Método Padovan. Asegúrate de que el terapeuta haya completado la formación específica y esté actualizado, porque una correcta aplicación del método es clave para lograr resultados reales y respetuosos. Puedes buscar en Internet terapeuta certificado método Padovan añadiendo tu país para encontrar opciones cercanas. Hasta aquí hemos visto cómo funciona el método Padovan, a quién puede ayudar y qué sucede durante las sesiones. Ahora bien, ¿hay algo que podamos hacer en casa para ayudar a nuestros hijos? Sí, existen pequeños ejercicios sencillos y respetuosos que pueden practicar en casa para estimular el cerebro de los hijos de manera segura. Movimientos cruzados, juegos rítmicos, ejercicios de soplo y lectura en voz alta. Son actividades que, además de ser divertidas,
pueden sembrar bases neurológicas muy valiosas. Movimientos cruzados simples, por ejemplo, tocar la rodilla derecha con la mano izquierda y viceversa, como un baile de cangrejo lento. Actividades rítmicas, caminar al ritmo de una canción suave, aplaudir siguiendo un patrón sencillo, balancearse. Ejercicios de soplo y lenguaje, soplar burbujas, hacer vibrar los labios, brrr, repetir sonidos rítmicos como pa o ta. Lectura rítmica en voz alta, leer cuentos o poemas con voz tranquila marcando el ritmo de las palabras. Sin embargo, es importante saber que cuando se quiere trabajar de forma más profunda, especialmente si ya existen dificultades importantes si el niño o el adulto, como dislexia, autismo, TDAH, retrasos, daño neurológico, etc., lo mejor es contar con la guía de un terapeuta certificado en el método Padovan. Ellos están preparados para acompañar de manera segura todo el proceso, interpretar lo que ocurre, incluidos momentos como el apagón, y ajustar la terapia al ritmo único de cada persona. El cerebro, como un jardín, agradece que le rieguen un poquito cada día, pero si quieres plantar un bosque nuevo, mejor ir de la mano de alguien que sepa leer el terreno. Si este contenido te ha hecho ver el desarrollo neurológico con otros ojos, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este camino de descubrimiento. Cada semana compartimos teorías y propuestas prácticas para entender y apoyar mejor a nuestros hijos impulsando su mejor versión. Y ahora cuéntame, ¿conocías la importancia de las etapas motoras como el gateo para el desarrollo de habilidades como el lenguaje o la escritura? ¿Crees que tu hijo se puede beneficiar con la práctica de este método? Te leo en los comentarios.